El apóstol Juan dice, después de esto. ¿Y qué es después de esto? Juan había observado en la isla de Patmos la revelación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había revelado a Juan hasta este momento lo que iba a suceder y lo que estaba sucediendo en la actualidad con 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. El Señor enfatiza a cada iglesia: yo conozco tus obras. Y Dios conoce las obras de cada persona, conoce las obras de cada congregación. Y a Él no se le escapa nada. Él dice que Él tiene los ojos como llamas de fuego, de modo que no hay nada que no esté a los ojos de Él. No hay nada que Él no pueda pasar. Él aconseja a estas 7 iglesias a que recapaciten, a que miren en dónde habían caído y que se arrepintieran. Y después de ese arrepentimiento, el Señor les hace una promesa a cada iglesia que les daría de algo. Les dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A otra iglesia le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y así sucesivamente da 7 promesas a las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, lo dije en la predicación pasada, eran 7 iglesias que habían en esa actualidad, pero también es la era de la iglesia durante el periodo que esté aquí en la tierra. La primera iglesia fue la iglesia de Jerusalén y no se sabe cuál es la última iglesia. En la actualidad hay miles, millones de iglesias a nivel mundial. Y este fin de la iglesia se acabará cuando el Señor Jesucristo venga, valga la redundancia, por su iglesia. Amén. Entonces el Señor le muestra las obras de estas iglesias. Por eso Juan dice: después de esto. Porque si ustedes analizan, está en el capítulo 4, y del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22, está hablando solamente de la iglesia. Después de esto, o sea, después de la era de la iglesia, he aquí, miré, alza la mirada al cielo y mire lo que dice: miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Lo asemejaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: os digo un misterio, no todos los cristianos vamos a morir, pero los que hayan muerto resucitarán, y los que estemos vivos, ¿cómo seremos? Transformados. Y luego el Señor llevará a los resucitados y a los que estemos vivos, y estaremos para siempre con Él. Ese es un misterio, es algo escondido que el Señor revela. Habíamos visto también que Cristo es la puerta. Él dice en Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará vida eterna. Amén. Y dice el versículo: y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Dije también que la voz de trompeta se está refiriendo a una voz de autoridad, una voz de mando, una voz que da una orden. Y esa voz fuerte, voz de trompeta, dice: sube acá, le dice a Juan. Y la palabra de Dios dice que al instante yo estaba, ¿en dónde? En el Espíritu, en la presencia de Dios. Y ahí vemos revelado el arrebatamiento de la iglesia. También dije que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, usted no encuentra la palabra iglesia. Ni encuentra la palabra iglesia, ni tampoco la palabra iglesias. Y tampoco encuentra la palabra esposa, porque la palabra esposa es un sinónimo de la iglesia, porque la iglesia se va a casar con el Señor Jesucristo simbólicamente. No se encuentra. También dije que lo más probable es que la iglesia no pase por la tribulación, porque la tribulación inicia en el capítulo 5 de Apocalipsis y acaba en el capítulo 19 de Apocalipsis. En el capítulo 19, para los que saben de escatología, es la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, deduzco de esta parte
que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Lo dije el domingo pasado también. Si una persona cree que la iglesia pasa por la tribulación, ¿se pierde? No se pierde, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Pero si yo creo que la iglesia no pasa por la tribulación, tampoco me condeno. Amén. Simplemente guardo una esperanza. Bien, entonces, ya teniendo relación de este versículo 1, dice entonces, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de ¿cuáles? Después de estas. Estas es la era de la iglesia, o esta era el mensaje que Cristo le había dicho a Juan, que Juan le llevara a las 7 iglesias. Te voy a mostrar las cosas que han de suceder después de estas, después de la era de la iglesia. Otro punto a favor de que la iglesia, cuando esté en el cielo, va a ser testiga de la tribulación que va a venir aquí a la tierra. Entonces, el versículo 2, mire lo que dice. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esta palabra instante, dije también, ¿cuántos años necesito yo para llegar al menos al último planeta? Viajando a la luz a la velocidad de la luz. Necesito años luz. Si aquí dice que al instante él estaba arriba en el cielo, ¿cómo sería la velocidad que cogió Juan hacia arriba? Ahí lo más obvio fue que Juan desapareció y apareció arriba. Es lo más obvio. Y esto se relaciona también con lo que dice el apóstol Pablo. Y en un abrir, en un parpadeo, lo que demora usted haciendo esto nomás. El Señor dará la orden a los muertos que resuciten. Ellos resucitan. Los que estemos vivos seremos transformados. Luego seremos arrebatados en nubes y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes o un poco más arriba. Ahí lo vamos a recibir y para siempre estaremos con Él. ¿Y sabe en cuánto tiempo se demora eso? Mientras usted hace así, ya. Todo eso pasa en ni milésimas de segundos. La Biblia dice que para el Señor 1000 años son como ¿cuántos días? Como un día. Depende de modo, pienso yo, que si el Señor quisiese mirar la historia de 1000 años, la puede ver en un día, imagínense usted. Pero también dice que para Él 6000 años o 6 días es como 6000 años. Él puede mirar 6 días en lo que dan 6000 años. ¿Sí me comprenden? Bueno, otra que yo pienso, en el día del juicio, ¿cuántas personas van a ver? ¿Ah? Miles de millones. Y yo me ponía a pensar, bueno, y cuando llegue el día del juicio, que esté la gente en el gran trono blanco, ¿cuántos años nos vamos a durar? ¿O cuántos años va a durar ese juicio? Si son miles y miles y miles de personas, millones de personas. Digamos que Caín haya vivido 800 años. Usted se imagina mirando la vida de 800 años de Caín y después así sucesivamente hasta que termine con la última persona. Me imagino que en la eternidad no pasa ni un segundo, pero si fuese aquí en la tierra, en el tiempo, pasarían miles de años otra vez, otros 6000 años. Entonces, en un instante, yo estaba en el Espíritu. En un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en el Espíritu. Ahora, empezamos ahora sí, la prédica de hoy. Y la prédica de hoy la he titulado lo que la iglesia verá en el cielo. Entonces, aquí el apóstol Juan está representando como una analogía a la iglesia de Cristo. Juan, al ver el mensaje a las 7 iglesias, es representado como la era de la iglesia en la tierra. Y Juan, representando a la iglesia, desaparece y aparece arriba en el cielo. Y en el momento en que Juan llega al cielo, él ve cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar qué cosas es lo que Juan ve. Ahora somos llevados por medio del rapto
al mismo cielo, al paraíso, para ser testigos de lo que acontecerá en el mismo cielo y de los juicios de Dios sobre la tierra. En el momento en que lleguemos al cielo, vamos a ser testigos de cómo es el cielo, cómo es el paraíso de Dios. Y ahí vamos a ver al Padre y vamos a ver al Hijo también, para los que no creen en la Trinidad. Y después de esto vendrá el tribunal de Cristo, donde los cristianos tenemos que ir al tribunal de Cristo para ser premiados o para dejar de recibir premios, mas no para perder la salvación. Y después de esto vamos a ser testigos de los juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ver arriba en el reino de los cielos. Entonces, el inicio. Juan ahora es la segunda persona que nosotros podemos conocer a través de la Biblia, a la que le es permitido vislumbrar el deseado paraíso celestial. En otras palabras, el llamado cielo. Juan es la segunda persona que logra ir allá, al tercer cielo. La primera persona, ¿sabe quién fue? La primera persona que fue llevada al cielo fue el apóstol Pablo. Acompáñenme un momento a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo está hablando. Esto más o menos sucedió, si lo miramos a la luz de Hechos de los Apóstoles, entre el capítulo 18 y el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Y miren lo que dice el versículo 2, hablando Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, abre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un sinónimo del cielo. Le llama paraíso y le llama cielo, donde cualquier persona, y no hay ninguna que haya llegado a excepción de Pablo y de Juan, vieron cosas y escucharon cosas que no les es permitido al ser humano poder expresar. En otras palabras, Pablo y Juan no pueden describir cómo es el cielo, porque no hay palabras que alcancen para describir cómo es el cielo. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué pasó aquí? Cuando Pablo sube al cielo, no porque él quiso, sino fue porque Dios lo escogió a él para que subiera, lo arrebató y se lo llevó para el cielo. Y de acuerdo a las visiones que el apóstol Pablo tiene, es donde sale el misterio. ¿Y cuál es el misterio? Os digo un misterio: no todos vamos a morir, sino que seremos arrebatados. Entonces, la doctrina que usted encuentre de aquí hacia arriba es doctrina que el mismo Cristo le dio a Pablo estando arriba en el cielo. Y de esas doctrinas le reveló el arrebatamiento de la iglesia. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, o sea que para que Pablo no se ponga creído, porque él fue hasta el tercer cielo. Mire, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. O sea, hay teólogos que dicen que Pablo tenía una enfermedad,
otros que dicen que era algún espíritu que lo molestaba. Bueno, no se sabe cuál era el aguijón que Pablo tenía, pero Pablo, como era ser humano, se cansó. Mire lo que dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 9: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Cuando usted se sienta que no da más, cuando usted se sienta en una lucha que no puede quizás con ella, en una adversidad, cuando usted vea que ya nada tiene sentido, bajo esa debilidad que usted tiene, acuérdese de arriba, acuérdese de Dios, y Dios en esa debilidad lo va perfeccionando a usted. Amén. Pablo le tocó soportar esto. Él había ido al cielo, y imagínense una persona que vaya al cielo y después venga a la iglesia: ay, yo fui al cielo, y me imagino que eso como andará, ¿no? Derechito y creído. Para que Pablo no sufriera ese mal, Dios le mandó un mensajero, algo que lo dejara así. Pero él ora, porque Pablo oraba por los enfermos y se sanaban. Pero Pablo oró por sí mismo y no, Dios le dice: no, bástate de mi gracia, viva con eso. Bueno, es la soberanía de Dios. Entonces, Pablo es la primera persona que sube al tercer cielo y vuelve a la tierra. Ahora Juan es la segunda persona a la luz de la Biblia que sube al cielo y después vuelve otra vez. El apóstol Juan, estando en el cielo, ve 2 cosas. Voy a solamente a tratar este versículo 3 porque no me alcanza para dar todos. Entonces, versículo 2 de Apocalipsis 4 dice Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu. Y miren lo que ve. En el momento en que en el momento en que Juan llega al cielo, ve 2 cosas. Escriban, por favor. La gloria del Padre sentado en un trono. La gloria del Padre sentado en su trono. Y lo mismo va a ver la iglesia. Cuando la iglesia llega a la presencia de Dios, lo que va a ver es al Padre sentado en semejante trono, de poder y de gran gloria. Y más adelante, a medida que estemos desglosando el capítulo 4, me van a hallar la razón, porque después aparece el Señor Jesucristo yendo hacia el trono donde está el Padre, y el Señor Jesucristo estira la mano al Padre y el Padre le entrega un rollo, y la iglesia va a ver al Papá y va a ver al Hijo, la divinidad de Dios. Y lo segundo que Juan ve es un bellísimo arco iris de color esmeralda alrededor del trono. Eso es lo que Juan ve cuando llega al cielo. Entonces vamos a mirar la primera parte: el trono, la gloria del Padre sentado sobre el trono. Entonces dice el Apocalipsis: y he aquí, versículo 2, la parte B, y he aquí, ¿qué dice ahí? Un trono establecido, ¿en dónde? En el cielo. Y en ese trono, ¿quién? Uno sentado. Ese es el único trono a nivel espiritual y a nivel físico que tiene todo el poder. Quien esté sentado en ese trono tiene el gobierno de todo, de tanto lo espiritual como lo físico. Y por lógica, ¿quién está sentado en ese trono? El Padre está sentado en ese trono. Acuérdese que cuando Cristo cumple la misión que el Padre le había mandado a él, muere, resucita, se queda durante 40 días aquí en la tierra y es llevado al cielo. ¿Y a dónde se sentó Jesús? A la diestra de ese trono, a la diestra del Papá, del Padre. A esa diestra se sentó. Amén. Y miren, ¿quieren que les diga algo? Ahí en Apocalipsis también dice
que aquella persona que sea fiel hasta la muerte, que logre vencer, que mejor dicho siga con el Señor, Cristo dice, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono, así haré que usted también se siente con mi Padre en su trono. Una promesa para la iglesia, pero única y exclusivamente a los que son fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. No por 10 años, 5 años, 20 años, no, hasta la muerte. Bien, entonces aquí el apóstol Juan ve la gloria del Padre sentado sobre el trono. El Apocalipsis, un dato que les voy a dar para los que están escribiendo, el Apocalipsis es el libro del trono. Se usa la palabra trono 37 veces, en comparación con solo 15 veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Juan no puede distinguir ni dar ninguna descripción de aquel que está sentado en el trono. No puede. Porque recuerda lo que dijo Pablo, o sea, subí al tercer cielo y me dijeron palabras que no les da a expresar al ser humano. Ahora, Juan estando arriba ve cosas que él ni siquiera sabe cómo describirlas. Es eso, no sabe cómo describir la belleza y la gloria del Padre. Lo único que Juan dice, ¿qué es lo que Juan dice ahí? Dice, versículo 2, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Mira el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante ¿a qué? A piedra de jaspe y de cornalina. Solamente eso es lo que Juan puede decir. Vio un trono y en ese trono el que estaba sentado parecía jaspe y parecía cornalina. Más adelante, a medida que vayamos avanzando en el versículo 5, dice que salían relámpagos y truenos y salían voces, y bueno, ve una espectacular cosa tan impresionante que la vamos a ver nosotros también. Pero enfoquémonos ahora aquí en el 3. Listo. Entonces, lo que Juan puede decir es solo lo siguiente: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, nada más. Ese era el aspecto. Ok. Las dos piedras, para que se apunten, las dos piedras, la de jaspe, dicen unos teólogos que la piedra de jaspe es blanca. No es doctrina lo que les estoy diciendo, solamente son opiniones. Dicen que la piedra de jaspe es de color blanco. Y la cornalina es de un color rojo, pero vivo, rojo vivo. Entonces, las dos piedras, la de jaspe de color blanco y la cornalina de color rojo, en analogía, pueden estar refiriéndose a las dos características básicas de Dios. Dos características básicas de Dios. Uno, su gloria. En otras palabras, su poder. Y dos, su gracia, su misericordia, su bondad. Amén. Bien. Vamos a mirar así rápidamente el jaspe, porque se supone que esto es una enseñanza. Y si Juan dice que el aspecto era como jaspe y como cornalina, hay que prestar atención. ¿Sabe por qué? La Nueva Jerusalén, ¿cómo está también? También tiene jaspe y también tiene cornalina. Otra, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían 12 piedras aquí en el pecho. 12 piedras que representaban a los 12 hijos de Israel. Y cada piedra era una piedra preciosa. Y entre esas piedras preciosas está el jaspe y está la cornalina. Hay que prestar atención. Y Satanás, cuando estaba allá, cuando era bueno, también tenía estas dos piedras. Hay que prestar atención. Bien. Jaspe, para los que estén escribiendo. Miren lo que dice un diccionario bíblico confiable. Diccionario bíblico confiable, para que después no me vayan a decir que estoy estudiando doctrina mala. El diccionario dice: no se puede identificar con el jaspe moderno, o sea que el jaspe de aquel tiempo no se puede comparar al jaspe de hoy en día. No se puede.
El jaspe, que es una variedad opaca del cuarzo de muchos colores diferentes, dice aquí el diccionario, muchos colores diferentes. Por eso hay teólogos que dicen que es blanca, pero al final no se sabe. Pero se deduce que es blanca. Se desconoce a qué piedra se refiere la escritura. Solamente Juan lo único que logra decir parece a jaspe, porque por eso dice, ¿cómo? Como jaspe. Algunos piensan que puede ser el mismo diamante. Algunos piensan que puede ser el mismo diamante. Bueno, pero ahora vamos a la Biblia en cuestión del jaspe. El jaspe formaba parte del pectoral del sumo sacerdote. Formaba parte del pectoral del sumo sacerdote. Vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 28, versículo 20. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe, todas estarán montadas en engastes de oro. Miren, ¿cómo era el pectoral del sacerdote? Eran 12 hijos los de Israel. Entonces el Señor le dice, hágase 4 hileras. 1, 2, 3 y 4. 4 hileras. Para dividirlo en 12, tocaría de a 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en ese pectoral, dice en el versículo 20, en la cuarta hilera, o sea en esta, en la de abajo, en la cuarta hilera, un berilio, un onice y un ¿qué? Y un jaspe. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el jaspe? Porque Dios representa a un hijo de Israel con una piedra preciosa. ¿Y por qué arriba en el cielo también Juan menciona un jaspe? Bien, son puntos nada más. Otro, una de las piedras de la cubierta del mismo rey de Tiro en Edén. Recuerden, el paraíso era Edén. ¿En dónde estaba el paraíso? Estaba en Edén. Y el Señor lo que sube es el paraíso, recuerda, para guardarlo del hombre. Y cuando Pablo sube, él dice, fui llevado al tercer cielo, al paraíso. Y resulta que ahí en Ezequiel 28:13, mire lo que dice, Ezequiel 28:13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, ¿sí ve? O sea, en el paraíso, estuviste. Le dice ¿a quién le dice? A él le está diciendo al diablo. Jóvenes, para los que de pronto no saben de dónde viene el diablo. El diablo, antes de ser diablo y antes de ser Satanás, era un querubín bueno. Era perfecto en todos sus caminos. Era sabio. Era excelente. Pero aquí el escritor Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, mire lo que dice en el 13. En Edén. En el mismo Edén donde estuvo Adán. En Edén. En el huerto de Dios estuviste. Y mire lo que dice. De toda piedra preciosa era ¿qué? Tu vestidura. Miren, yo no sé, se me ocurre algo ahorita. Cuando yo estaba leyendo Éxodo 28, versículo 17, Dios le dice a Moisés que coja a Aarón y a los hijos de Aarón y que le hiciera vestiduras hermosísimas. O sea, vestiduras que resplandezcan, que sobresalgan de las demás personas. Y acá mirando, Satanás también estaba vestido de una forma deslumbrante, de una forma demasiado hermosa. Mire, Aarón, que fue el primer sacerdote, estaba vestido prácticamente parecido simbólicamente con las piedras preciosas en el pecho. Y Satanás, vea lo que dice acá: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y mire, las empieza a mencionar. ¿De qué? Cornalina, topacio,
jaspe, crisólito, berilo, ionice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 10 piedras preciosas aparece ahí, materiales. Satanás como estaba vestido. ¿Ustedes han visto a los cantantes que tienen harta plata? El cantante que tiene mucha plata, por mucho se compra un vestido que alumbre, ¿no? Que la luz que le llegue de allá del reflector, eso lo haga brillar y sea la estrella en la tarima. Y hay otros, según los que saben de Michael Jackson, Michael Jackson tenía un guante, ¿cierto? Y ese guante estaba hecho en ¿qué? En esmeraldas. ¿Y cuánto valía ese guante? Valía mucha plata. Y si la persona aquí en la tierra quiere usar oro, quiere usar plata, quiere usar piedras preciosas, hoy en día porque no se puede, usted se pone un aretico de oro y llega y se lo rapan, se lo llevan. Pero usted se imagina una chaqueta en piedras preciosas, un pantalón, mejor dicho, y si así uno nomás es orgulloso, ¿cómo será vestido de esa manera? Y así estaba vestido Satanás, de una manera que deslumbraba por donde pasaba. Y yo le digo, ¿será que a Dios no le dio cielos vestidos de esa manera? No. Él es el Dios y lo quiso vestir así ya. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y tiene más eso, ¿no? Fácil. El diablo se rebeló y ¿qué le hizo? Le quitó las vestiduras. ¿Y cómo lo dejó? Espanto. Porque dice la Biblia que espanto serás y asustarás hasta los muertos. Por eso cuando el diablo se le presenta de una forma bonita, el diablo engaña, porque el mismo apóstol Pablo dijo, Satanás se viste como ángel ¿de qué? De luz. Como ángel de luz. Y Satanás no va a llegar aquí a la iglesia con cachos y cola y van a aparecer niñas sin cabeza, etcétera, etcétera, espantos, no. Satanás se mete de otra manera en la iglesia. Se mete por acá, por el oído y por esto. Empieza a tergiversar la palabra de Dios. Bueno, se disfraza como ángel de luz. Bien, entonces ahí en Edén, Satanás también tenía esa vestidura de jaspe. Ahora miremos la gloria. Cuando yo digo gloria, por ejemplo, la gloria de este bombillo, ¿cuál sería? La gloria de este bombillo es que alumbra de un color blanco, que si yo me quedo mucho mirándolo, me nubla la vista. La gloria de la Nueva Jerusalén también tiene jaspe. Y mire lo que dice en el capítulo 21, versículo 11 de Apocalipsis. Bueno, voy a leerlo desde el 10 para poderlo entender un poco mejor. Dice, y me llevó, está hablando Juan, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Miren, hermanos, no confundan la Nueva Jerusalén con la Jerusalén que queda allí en Israel. Allí no, sino allá, en el oriente. No la confundan, porque la Jerusalén que está en este momento allá en Israel, en el oriente, es una ciudad terrenal. ¿Saben Satanás qué hizo? Porque este versículo me llevó allá. Satanás cogió a Cristo y lo llevó a un monte muy alto, ¿no? Lo llevó y le muestra toda la gloria del mundo, toda la gloria, el poder, todo se lo muestra. Y Satanás le dice a Jesús, yo te doy todo eso, si ven todo eso, te lo doy a ti, si usted se arrodilla y me adora. Y aquí, en el Espíritu, mira lo que dice el 10, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. No es esa ciudad que está aquí en la tierra, no, es otra que va a venir y va a descender del cielo, y ella es la que va a estar flotando, o sea, haga de cuenta, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo va a ocupar el lugar del sol y de la luna, y esa nueva Jerusalén es la que va a alumbrar la tierra.
la nueva tierra y va a alumbrar a los que vivan en esa nueva tierra. Y las personas que vivan en esa nueva tierra tendrán que viajar a la Nueva Jerusalén una vez por año, por la eternidad. La pregunta es, ¿quiénes van a vivir ahí en esa nueva tierra? ¿Y quiénes van a vivir aquí en la Nueva Jerusalén? La Biblia dice que la Nueva Jerusalén es la iglesia. La iglesia. Parece ser que las personas que van a vivir en la Nueva Jerusalén son todos los que hacen parte de la iglesia, los que tienen al Espíritu Santo de Dios, y serán arrebatados en el día del arrebatamiento, valga la redundancia. Y me llevó entonces en el Espíritu y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Miren, teniendo la gloria de Dios. Acuérdense, cuando Juan llega al cielo, ve al Padre sentado en un trono, y la gloria de ese Padre era semejante al jaspe y a la cornalina. Ahora, la gloria de esa nueva Jerusalén, dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Como piedra de qué? Como piedra de jaspe. Y vuelve y repite otra vez, diáfana como el cristal. Bien. Ahora miremos la segunda piedra, que sería la cornalina. La cornalina, para los que están escribiendo. Cornalina, vuelvo y cito lo que dice un diccionario bíblico confiable. Cornalina, variedad de minerales que los griegos llamaban sardio, piedra preciosa, constituyendo el sexto cimiento de la Nueva Jerusalén. Lo que pasa es que esa ciudad es algo, bueno, al fin divino, poderoso, porque esa ciudad no tiene necesidad de descansar en ningún planeta. Ella descansa sola, se sostiene sola en el espacio, sola. Y ella tiene 12 materiales, imagínense, eso es una hermosura. Esa Nueva Jerusalén tiene 12 materiales. Apocalipsis 21, versículo 19. Y los cimientos, miren, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y empieza a nombrar, miren, el primer cimiento era ¿de qué? Y vuelve y lo menciona otra vez. O sea que yo ya he visto jaspe ¿en dónde? En las vestiduras de Satanás, pues en el orden cronológico, porque fue antes de Adán. En las vestiduras de Satanás ya vi el jaspe. Ahora veo el jaspe en el pectoral del sacerdote, y veo el jaspe en el trono de Dios, y veo el jaspe en la Nueva Jerusalén, porque la gloria era como jaspe. Ahora veo el jaspe en uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Cómo así? O sea que el piso era de jaspe, pero la ciudad entera era de oro puro. Oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era, y vuelve y lo menciona, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, onice. El sexto, y ahí lo menciona, cornalina. El sexto cimiento de la Nueva Jerusalén es cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopaso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Y vuelvo y pienso, 12 piedritas tenía aquí el sacerdote, que representan las 12 tribus de Israel. Y la Nueva Jerusalén también tiene 12 piedras preciosas. Y entre esas está la cornalina. Otro punto. Los antiguos llamaban sardiones a dos tipos de piedras que distinguían por su color. La variedad de un rojo transparente, que es asimismo una cornalina. O sea que unos dicen que la cornalina se parece a un rojo transparente, pero otros dicen que la cornalina es un rojo vivo. Entonces, bueno, son solamente pensamientos
teológicos. Entonces, Plinio era un pensante de griego, dice que los sardios se hallaban cerca de Sardis, de donde procedía el nombre, pero que en las variedades más bellas procedían de Babilonia. Y creo esto en Babilonia, porque recuerden que cuando le está hablando al rey de Tiro, él estaba en Babilonia. Bueno, son solamente puntos nada más. Y la cornalina más bella procede de la India. Algunas proceden de Arabia. Es posible que los antiguos hebreos las consiguieran en ese mismo país, en Arabia. Los antiguos hebreos. Bien. En el Antiguo Testamento, el término sardio traduce en hebreo odén, piedra enrojecida. Eso es lo que significa cornalina, piedra enrojecida. Figuraba como primera piedra en la primera línea del pectoral del sacerdote. ¿Recuerda que ya lo leímos? Del sacerdote. El rey Tiro se adornaba con ella. Satanás se adornaba con ella. No se adornaba, Dios lo vistió de cornalina. Hay exegetas que dicen que la cornalina es un rubí, pero la Septuaginta dice que es un sardio. Son formas de mirar las piedras. Tanto ruedo para eso, forma de mirar la piedra. Unos dicen que la cornalina es un rojo transparente y otros dicen que es un rojo totalmente fuerte. ¿Listo? Estas eran la primera y la última de las piedras que el sumo sacerdote llevaba sobre el pectoral en el Antiguo Testamento: el jaspe y la cornalina, la primera y la última. Estas piedras representaban las 12 tribus de Israel, arregladas según el nacimiento de los 12 hijos de Jacob. Anoten la cita si la quieren leer en la casa. Éxodo capítulo 28 del versículo 1 al 4 y versículo 15 al 21. Un punto para pensar, punto teológico, no doctrina, solamente punto teológico. Rubén fue la primer tribu y su nombre significa ver un hijo. Rubén fue el primer hijo de Jacob o el primer hijo de Israel, y Rubén significa ver un hijo. Y Benjamín fue el último hijo de Jacob, que significa hijo de la mano derecha. Pensamiento teológico. Mira lo que voy. Quizá esta analogía sea la manera en que Dios nos recuerda a lo largo de la eternidad dos cosas: A, la encarnación de Cristo, y B, la exaltación de Cristo. La encarnación de Cristo en su humanidad mediante la piedra de jaspe. Rubén ve un hijo. Y ve la exaltación de Cristo, su deidad, por medio de la piedra de cornalina, Benjamín, hijo de la mano derecha. Puntos teológicos nada más. Puntos teológicos. Para terminar, punto 2. Ahí en el 4, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. ¿Listo? Entonces, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y este es el punto 2, es cortico. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, un bellísimo arco iris de color esmeralda alrededor del trono. El arco, puesto en las nubes, fue dado a Noé por parte de Dios como pacto de que no volvería a destruir el mundo con diluvio. Resulta que el Señor se adorna con ese mismo arco. ¿Sí me comprenden? Él se adorna con ese mismo arco. Ese arco iris es lo que Juan ve. Y otro pensamiento teológico. Así como Dios hizo un pacto con Noé de que no iba a destruir el mundo, ahí se ve la gracia, la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios para con la humanidad. Amén. Que aunque siendo pecadores, aunque siendo malos,
Él lo que promete, lo cumple. Y aún lo sigue cumpliendo. Porque no se ha destruido la tierra, ni ha venido un diluvio después de aquel gran diluvio. El arco puesto en las nubes fue dado a Noé por parte de Dios como pacto de que no volvería a destruir todo el mundo con un diluvio. El arco es mencionado en Apocalipsis en dos partes. Aquí, versículo 3, y en otro para que lo escriban también. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Lo voy a leer, sería el último versículo que leo en la enseñanza de hoy. Mire lo que dice. El ángel con el librito dice, versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Es la segunda vez que el Apocalipsis menciona la palabra arco iris. El arco iris es un símbolo de que, a pesar de todo el pecado de la humanidad, Dios ha sido fiel a su promesa respecto a la tierra. El hermoso arco iris debiera siempre traernos a la memoria una cosa: su permanente fidelidad de Dios para el ser humano. Amén. Eso es lo que Dios ve. El pensamiento teológico dice que el jaspe representa la gloria de Dios, el poder, y que la cornalina representa la gracia de Dios, y el arcoíris representa la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cuándo lo sabemos bien? Si usted es arrebatado y llega al cielo, allá lo va a ver. Si es arrebatado, allá lo va a ver. Tal cual como lo está viendo aquí Juan, así lo vamos a ver allá. Lo único es que no vamos a tener necesidad de venga, nos explica qué significa cada color, cada cosa. No. Apenas estemos en el cielo sabemos todo, todos lo sabemos. Amén. Me imagino que eso es una hermosura impresionante el cielo. Amén. Bueno, versículo 3 acabamos. El próximo domingo seguimos con Apocalipsis 4 y vamos a hacer el estudio sobre los 24 ancianos.